blanqueo de capitales, también los informes policiales que guardan relación con esta investigación y por lo regular también lo que está en carpeta de la DGI. Solo con leer el informe de blanqueo de capitales, muy bien elaborado en esta ocasión, no siempre, pero en esta está muy bien elaborado, acorpado por los informes policiales y lo que ya mencioné de la DGI, uno puede rápidamente darse cuenta cuando los números cuadran, no cuadran, si tengo con qué poder trabajar más adelante una desaprehensión, una buena investigación para pelear esa imputación, pelear una posible inocencia, o como siempre lo he dicho, y se lo he dicho a todos los clientes que me han conocido, a veces es imposible sacarte del proceso en palabras simples, pero la labor de uno, no es la mía, hablo por mí, es minimizar tu vinculación y tu situación dentro de la carpeta, para que entonces cada vez que vamos minimizando, tú tengas resultados positivos dentro de esta causa. Pero sacarte por completo, las probabilidades por lo regular son muy pocas. Y eso a veces el cliente sí lo entiende, porque sabe que tiene una vinculación alta, comprende su responsabilidad penal, pero por supuesto que lo que quiere es lo mejor, un resultado favorable dentro de su situación procesal. Y es así entonces como yo, después de analizar las piezas procesales más importantes de esta carpeta, y que ya venía de hacer una audiencia combo con otras 3 personas del mismo caso, pongo en la mesa las 2 opciones. Irnos a investigación, que es lo que siempre ofrezco, porque es lo que me gusta hacer y donde más tengo experiencia, por supuesto, o evaluar muy bien un posible acuerdo de pena que debe ser solicitado por el investigado, que después se convierte en imputado, no por mí. Yo nunca pido un acuerdo de pena. Es la persona involucrada que lo pide. Yo represento sus derechos, sus garantías, sus intereses y me acerco al fiscal a preguntarle qué me puede ofrecer. Porque el fiscal también es el único que puede ofrecer el acuerdo. Total. No yo. Yo solo entro a negociar lo que ofrece el fiscal. Total. En efecto, Lice, tal cual. Fíjese que es un diario de vivir de todos nosotros los penalistas, y hablo por mí, o sea, tomar una decisión que vaya acuerpada al cúmulo de evidencia materializada que el fiscal tiene, entendiendo que las consecuencias, como usted muy bien lo ha mencionado, de 6 meses de investigación, una detención, arraigar la probabilidad de que haya nuevo material investigado que refuerce aún más la vinculación, y cuestiones que no lo enseñan en la universidad, o sea, cosas como el material catedráticamente directo que va a acreditar o a acuerpar esa imputación que ya fue desarrollada y que va a reforzar la vinculación. Claramente son decisiones que al final del día, como usted muy bien lo mencionó y lo hablaba yo muy bien en un podcast la vez pasada, 100% del cliente, 100% del cliente. Sí. Es más, el juzgador, para hacer algo de docencia, para los oyentes, el juzgador toma presupuestos importantes, hace preguntas importantes, Sí. porque es que se quieren cubrir todos aquellos pormenores, incluso si el juzgador ve alguna duda de parte de este imputado que está aceptando el acuerdo, tiene la capacidad de decir no valido el acuerdo, hay indicio de banalidad, hay indicio de corrupción, hay inseguridad, el imputado no comprende qué derechos van a ser vulnerados, si va a ser responsable penalmente, tiene que saber las consecuencias. Entonces, claramente hacemos esto también para dar algo de docencia a la comunidad televisiva, toda vez de que hay mucho morbo que se mueve en las redes, y tal cual como te recomendé en un té los otros días, o sea, no a todos se le puede contestar, pero sí es importante destacar que la responsabilidad de esta manifestación, claro, cuando soslaya o cruza la frontera, afecta, porque nadie quiere que le estén diciendo a uno ni estafador ni mucho menos. Claramente eso tiene una formación y se debe a que las redes son un tanto déspotas, personas que no son abogados y que quieren escuchar su opinión, cosa que no lo comparto, pero lo respeto. Teniendo en consideración eso, colega, cuéntenos, ¿qué usted considera con relación a haber logrado
la excepcional o el excepcional beneficio de los 60 meses y pues posterior fuera validado por el Tribunal Superior de Apelaciones. ¿Cuál fue su consideración y su criterio sobre eso? Mira, me voy al inicio. Cuando se le ofrece a la cliente las dos opciones, negociar un acuerdo solicitado por ella o irnos a la investigación, ya ella tenía conocimiento que iba a quedar 6 meses detenida, posiblemente más 6 meses más, que no muchos lo saben, por el tema de la causa compleja. Ya un abogado, su abogado anterior, le había explicado que eso podía darse. Obviamente yo se lo confirmo, porque en la práctica, ante este escenario, suelen darse esas detenciones provisionales hasta por 1 año, incluso más. En ese momento nosotros decidimos entrar en una negociación con el fiscal superior, en donde él nos ofrece una suma superior a los 60 meses, con el comiso completo de todos los bienes, muebles e inmuebles y dineros que ya estaban aprehendidos. Y mucha gente cuando dice, es que le quitaron todo, es que ya todo estaba aprehendido al momento en que llegamos a estas audiencias. ¿Y por qué estaba aprehendido? Porque es parte del proceso y en el delito de blanqueo de capitales, como sabemos todos los penalistas, y no mucha gente porque no es penalista, es entendible, pero debe saberlo, que cuando la persona que está investigada, imputada en este caso, no tiene cómo probar que todos estos bienes los compró con dinero lícito, de la forma lícita, no se le devuelven, quedan aprehendidos a través incluso de una audiencia de medida cautelar real, inicialmente en una resolución. Y cuando nosotros llegamos a estas audiencias de solicitudes múltiples, que son muy rápidas, pues ya estaba este cúmulo de bienes, muebles, inmuebles, autos, apartamentos, casas, dinero en efectivo, dinero en los bancos, aprendido. Nosotros pues negociamos con la fiscalía desde una entrega voluntaria que todo abogado debe siempre considerarla, porque la responsabilidad del trabajo del abogado es brindarle al cliente la mejor decisión, solución en derecho, no de lo que yo puedo de repente pensar o sentir, que habrán abogados que incluso leí que dijeron, ¿para qué regresó al país? Escribieron y leí que describían, se hubiera quedado mejor en Colombia. La entregó. Es que en mi mundo, lo que yo aprendí en derecho penal, es que uno debe de buscar las vías para solucionar y encontrar un mejor resultado. Y para mí el mejor resultado desde el día 1 era que se entregara voluntariamente, para entonces negociar esa entrega voluntaria mientras no se subiera la alerta roja a la plataforma, al sistema, ella pudiera regresar voluntariamente, negociar esa entrega en los 60 y tantos meses que nos habían ofrecido, que ya era prisión segura y no con reemplazo de pena. Y claro, uno va ofreciéndole al fiscal esa oportunidad de poder acercarnos a los 60 meses. Y eso fue lo que logramos, acercarnos a los 60 meses. El comiso era inminente de los bienes muebles e inmuebles y los dineros, así como también algo que se logró y que a la gente se le olvida. Las 12 sucursales de sus salones de belleza siempre fueron, vamos a decir que el punto más importante de la negociación. En derecho, aquí el que me diga que estoy equivocada no sabe derecho penal, con mucho, sin ofender a nadie, con mucho tacto lo digo. Los salones de belleza o los locales o los negocios donde supuestamente según la fiscalía se daba el delito, debieron ser canceladas su aviso de operación, cerrados, aprendidos, y esto no ocurrió. De hecho, el abuelo advirtió en una de las audiencias y se lo manifiesta al fiscal. Eso fue un logro de la defensa, un logro que se vio materializado en el acuerdo de pena y que hoy día todo el mundo, toda la población ha podido ver licenciado porque los negocios están abiertos, generando empleo a cientos de personas y facturando sumas de dinero. No, sí, fíjese, Licen, en este aspecto me gustaría conversar algunas
Primero, el tema de la entrega. Por supuesto que el efecto de la entrega para el penalista activo, y también leí comentarios como, yo nunca entendí ese acuerdo, perdió todo, ese comentario, y da lástima de alguna forma leerlo incluso de propios abogados, pero para la cátedra la realidad es que el 227 del Código Procesal Penal, en su artículo numeral 1, menciona el riesgo de peligro de fuga, y claramente usted disminuye ese riesgo al entregarse antes de, bajo la propuesta de que probablemente existía la probabilidad de que se emitiera una alerta roja, cosa que todos los, desde que manejamos derecho internacional penal, también tenemos que tener en consideración puntual que cuando se emite una alerta roja hay otro procedimiento administrativo de país a país, hay otro tiempo que se mantiene la persona arrestada en ese país donde se encuentra, entre el traslado y demás, incluso refuerza la posibilidad de la teoría del caso del fiscal, en donde él pueda manifestar claramente de que hay un riesgo de peligro de fuga, porque conociendo de la causa no hizo frente a la responsabilidad, y máxime que se quería materializar, entiendo yo su teoría del caso colega, que era una empresaria legítima, porque no perdamos de vista que hay dineros que probablemente no pudieron ser justificados, depósitos en grandes montos, entiendo yo que fueron 8 millones de dólares, que no pudieron ser justificados ni en el tiempo ni con los negocios. Entonces todas estas cosas también tienen que tomarse en consideración, porque claramente tampoco como abogados podemos hacer una magia en donde vamos a hacer desaparecer una posible conducta altamente delictiva. Téngase en cuenta que también entiendo que no fue solo un delito imputado, fueron varios. Y eso también refuerza el riesgo numeral 3 del 227, que es la naturaleza del delito imputado y las condiciones a la comunidad. Lo cierto es de que en este orden de ideas se visualizaron aspectos que a mi juicio fue una muy buena estrategia haberla desarrollado, haber obtenido ese acuerdo, porque a pesar de que los bienes materiales que fueron incautados, como bien lo mencionaste, aún existen, los salones de belleza están aperturados, aún cuando no se pudo presentar un elemento probatorio que pudiera arraigar que de alguna forma estos bienes fueron legítimos, están activos y se negoció en un balance proporcional con los resultados. Claramente, a nuestro juicio, colega, eso fue una decisión puntual, aprovechando el tiempo también, porque como le digo a veces a mis estudiantes y en muchas ocasiones a algunos profesores del doctorado, mucho tiene que ver el tiempo es indispensable. Sí, mira, el tiempo es un aspecto muy importante, lo digo porque quiero rescatar, ponerle ahí un momentito nada más, porque hay algo importante que explicar. Bueno, usted que hace docencia y yo que trato de hacer un poquito la mía en redes sociales, a la persona investigada se le explicó con detalle y pausadamente el escenario que usted señaló de una posible extradición. ¿Y por qué le digo posible extradición? Con toda la propiedad del mundo, cuando yo me gradué de abogada, mi tesis fue en el tema de extradición. Y una de las tantas extradiciones que yo manejé estaba el del señor Manuel Antonio Noriega, así como de algunos familiares de apellido Henao, en ese entonces 2003, que tenían casos de blanqueo de capitales aquí en Panamá, en el sistema inquisitivo. Adicional, trabajé 8 o 9 años en Cancillería, precisamente en la dirección del jurídico, viendo traslado de detenidos y extradiciones. Entonces, ¿quién mejor que yo para explicarle bien a la persona que requería mis servicios del escenario que iba a tener que vivir si no se entregaba voluntariamente, si simplemente seguía evadiéndose del proceso, sustrayéndose del proceso que todavía no había iniciado de alguna manera para ella, y mostrándole al fiscal que tenía la razón de que tenía interés de fugarse? Total. Una extradición toma aproximadamente desde 90 días, depende del país y los acuerdos bilaterales que existan, tratados, hasta 8, 9 y 10 meses, y usted lo sabe. Hemos estado en operaciones los dos en donde hemos visto, no quizás, no sé si sus clientes, los míos no, otros dentro de la operación que han demorado en ser trasladados, extraditados a Panamá, que es un servicio legal que cuesta otro tanto y se paga ya en el país en donde está, al abogado que le corresponde, más el abogado que está en Panamá. Entonces, este caso se le iba a hacer oneroso a la persona, se le explicaron los riesgos. Y yo siempre cuando trato de explicar
me centro en los riesgos de su libertad, en los riesgos de lo que podemos lograr con un acuerdo, en los riesgos de la investigación, en los riesgos del tiempo que puede quedar detenido. Y la persona siempre dijo, yo no quiero estar detenido un año, yo quiero, no me quiero someter al proceso. Entonces, cuando el cliente te dice, no quiero estar detenido un año, mientras me investigan, y eso significa que te empiezan a salir, como usted dijo, cositas nuevas, extracción de celulares, de equipos electrónicos, testigos aquí, testigos allá. Tu causa que empezó así, se empieza a hacer así. Entonces uno mide riesgo y dice, hay que cortarle la cabeza a la culebra desde el inicio. Total. Porque la culebra me va a comer a mí. Total. Entonces eso fue lo que se midió, se le ofreció, la persona en efecto lo evaluó y dijo, lo quiero, lo tomo. Puso condiciones para su entrega, que están plasmadas inclusive en la propuesta detallada que le hicimos y que firmó. Solicitó no tener medios de comunicación, no estar esposada, su entrega, no tener fotógrafos ni nada de estas cosas, y que se manejara con mucha confidencialidad. Y así se hizo y así se logró. Okay. Si se filtró una gota de información, definitivamente fue después de su entrega y que no guardaba relación con nuestra gestión. Y asimismo, entonces, como usted lo mencionó, el acuerdo que se le ofreció se cumplió en su totalidad, que también está dentro de la propuesta. Se llegó a una imputación de 2 delitos como persona natural, 5 a 12 años blanqueo y 6 a 12 años conspiración. No, me corrijo, asociación ilícita para delinquir. Okay. Y como persona jurídica se le imputó, el fiscal le imputó cargos a la sociedad, donde era representante legal, 5 a 12 años. Si sumamos esos por no tener antecedentes penales en esta ocasión, son aproximadamente 16 años de una imputación. Total. Que materializamos y disminuimos a un acuerdo de 5 años. Como lo dijo usted, cualquier persona que se encuentra dentro de un proceso penal tan complicado como este, donde le imputan 2 cargos y logra 5 años de prisión en vez de posibles desde 16 años de prisión, claro que es exitoso, aunque los demás no lo comprendan y los demás no lo ven así. Total. Por supuesto que es exitoso, aparte de que no lo digo yo, Ivonne Peña lo dice el código, una pena de 60 meses de acuerdo a lo que establece el Código Penal en derecho, tiene el beneficio de ser reemplazado por un subrogado penal. Ya ese subrogado penal en su momento se llevó a audiencia después del acuerdo de pena. La gente no sabe que primero te condenan. Total. Y en ese acuerdo de pena, si estamos con el mismo juez y lo permite y está de turno y nos concede los 2 días de término para buscar la documentación, ya habiendo citado que vas a hacer un subrogado penal, aunque no te lo hayan aprobado, sabes que tienes una audiencia fijada dentro de 2 días en donde debes de cumplir con los requisitos. Si tú cumples con los requisitos, por algo te dieron la audiencia, porque cumples para subrogado penal, pero debes de cumplir con los documentos, los requisitos que vas a buscar para ese trabajo comunitario. Y si ese día llevas tus requisitos completos, ¿qué hace el juez? Te valida el trabajo comunitario. Y eso fue lo que hizo el juez natural con nosotros, que nos validó el trabajo comunitario. Lamentablemente, en una apelación de magistrados, 3 en unanimidad, en una motivación que yo respeto, mas no comparto en ese momento, se le revocó ese trabajo comunitario, pero en derecho se le concedió al licenciado. Y eso también estaba dentro de la propuesta. Que, lamentablemente, yo debo decirlo, en nuestro mundo legal, nada es garantizado. Trabajamos en probabilidades, posibilidades, nada es garantizado, pero aún así se le concedió el trabajo comunitario. Claramente, colega, hay 2 cosas, 2 vertientes. La primera, nos comentan, quiero que me aclares, que usted incluso realizó labores sin haber cobrado al principio. Incluso se propuso hacer no solo una defensora de derechos y garantías por la parte económica, que todos la necesitamos, sino que usted se involucró. Sí. Y asimismo tener en consideración que al haberse involucrado de esa manera, prácticamente usted, su humanidad jugó un papel importante ahí. Eso se lo respetamos también, porque en un mundo donde vivimos, ese tipo de situaciones no ocurren. Exacto. Hay que mencionar también algo bien importante que no debemos pasar por alto, que es que este acuerdo que usted logró, quiero que toda la comunidad de nuestros seguidores lo sigan,
ha sido beneficioso a futuro, es decir, Sí. que se pueden hacer tantas audiencias quieran hasta que se logre el reemplazo del subrogado penal, porque permite, tal cual como lo menciona la ley, a pesar de que un tribunal colegiado superior de apelaciones determinó, eso no significa que no se puede volver a pedir, y eso lo logró usted. Entonces, viendo esa vertiente de su humanidad y viendo cómo ahora en redes la están atacando injustamente, incluso de una forma desleal, tomando en consideración incluso situaciones de bienes, cosa que también tenemos entendido, Sí. que se han presentado los respectivos secuestros por incumplimiento de honorarios profesionales. Háganos un paréntesis general de ese contexto, así aclararnos unos puntos. Mira, recomendación número 1. Nosotros tomamos decisiones a veces acertadas y otras desacertadas. Somos seres humanos que también, pues obviamente, a veces nos involucramos más de lo que debemos en nuestras causas y no es recomendable. Definitivamente que el librito nos indica que cuando nosotros vamos a atender a un cliente, vamos a representar una causa penal complicada como esta, con diferentes delitos, diferentes personas también involucradas e imputadas, porque no es solo una, uno tiene que cobrar por lo menos el 50% por delante. En esta ocasión fue una decisión que yo tomé, y no porque me urgía el dinero, no porque vi una mina de oro, como a veces la gente piensa y ha comentado, y no porque yo dependo de este caso económicamente, gracias a Dios, no, sino porque la persona que solicitó los servicios empeñó su palabra, así como yo le empeñé mi palabra al fiscal y a la policía de que ella iba a regresar el viernes y se iba a entregar, y se cumplió, yo cumplí. Y es lo importante que yo rescato, que yo tengo palabra y yo cumplí. La persona que pide estos servicios ofreció pagar los honorarios con el bien que se recuperara en el acuerdo de pena, que Okay. los sacáramos de la aprehensión. Okay. Tenía esa persona la aspiración de que nos devolvieran por lo menos la vivienda familiar que se peleó en audiencia, así mismo como un auto que estaba prendido, que también se peleó dentro de la audiencia, para poder usarlos de garantía de pago de honorarios. Y también había un compromiso que en efectivo haría pagos a través de ese dinero que se generara en sus negocios mientras estuvieran abiertos. Así que había que trabajar para todo el mundo, para la imputada, para la familia de la imputada, para los menores, su interés superior del menor, porque es un negocio familiar, y también para los honorarios de la abogada. Total. Al final, como digo, sí se logró entonces mantener los salones abiertos, del cual suena feo, pero comen todos los que son parte de la familia, así como los trabajadores, de los cuales también debería salir pues el pago de honorarios de esta abogada, que será el compromiso ya firmado y pactado el mismo día de la audiencia, y eso lo aclaro porque usted me lo ha preguntado, y creo que es la parte que más morbo ha causado, más incomodidad y más falsedades directas e indirectas en redes sociales y en persona inclusive que he recibido. Cuando nosotros estamos en la audiencia de acuerdo de pena, se le solicita al fiscal en frente de la cliente sacar un bien inmueble, entiéndase un auto, aunque está a nombre de la cliente, ex cliente, pues porque ya no lo es, solo y exclusivamente para que sea utilizado como garantía de pago. El fiscal lo comprende y dice, voy a permitirlo. Claro, ya había comisado todos los bienes inmuebles, todos los dineros, y se le plantea esta situación y dice, voy a aceptarlo. Pero el carro está prendido y decimos, no hay ningún problema. Haga su trámite, pero no me lo comise, no se lo lleve, que el mes no lo tome, para que ella tenga con qué pagar honorarios. Total. Porque ¿cómo va a mantenerse, cómo va a mantener a su familia, a sus hijos, con lo que generaban los negocios que también logré se mantuvieran abiertos, sin una aprehensión y sin una cancelación de sus avisos de operación? Es así como sus familiares, entiéndase sus hermanos y su mamá, voluntariamente y cumpliendo con una documentación ya firmada, en un acuerdo ya pactado el día de la audiencia, me entregan entonces el bien inmueble, repito, de forma voluntaria. Bien que pertenece hoy día a un proceso judicial, como usted lo indicó, con una solicitud pues, de secuestro, porque desde el día 1 de las audiencias se dio el incumplimiento de pago.
yo esperé pacientemente porque a veces también pues es necesario que las personas se organicen. Usted lo sabe, no siempre todo se puede resolver el mismo día. Se esperó aproximadamente 2 semanas y como el incumplimiento se mantuvo, entonces pues como abogados la ley nos permite presentar un proceso de cobro judicial a través de los juzgados civiles y eso fue lo que se hizo. Total, le agradezco esa explicación, colega. En efecto, nosotros podemos visualizar no solo una humanidad, sino un profesionalismo oportuno en tiempo récord. Claramente, como le mencionaba, las causas van generando refuerzos que van generando más compromisos y quizás si ese acuerdo no se hubiera tomado en ese momento, a futuro hubiera sido un acuerdo superior que no hubiera podido permitir ni siquiera salir del chorro de lodo que hubiera podido entrar. Claramente se aprovechó esos momentos. En efecto, también tomar en cuenta que los métodos alternos de solución de conflictos son un mecanismo y son un medio, y usted se dejó llevar, claro, por su gran corazón honorable, porque yo no tomo clientes que yo no le cobre por lo menos el 70% al arrancar, porque claramente te cambian, empiezan a destruir tu imagen. Y claro, hiciste muy bien en documentar todo contractual, todo definido, y eso es lo que te está ayudando ahora a poder ejecutar ese secuestro formal civil sobre el bien, porque hay un incumplimiento que debe responder. Sí, mira, a mí ya me da un poco de risa también, ya mis 49 años realmente no me quita el sueño algunas cosas, otras definitivamente que no voy a mentir que tienen un impacto, que es normal porque somos seres humanos, pero para los colegas que tienen esa incomodidad o esa preocupación de que si lo que se cobró fue muy poco, porque también esa fue otra crítica destructiva, no a la persona que se le brindaron los servicios múltiples, no se le cobraron $15,000 ni $21,000, de hecho hizo un abono de $15,000 y después de todas sus audiencias, no antes ni el día que tenía que hacerlo, fue después. Y la diferencia de lo que se ha hablado de los $6,000 que hacen un total de $21,000 son honorarios que corresponden exclusivamente a la defensa de solicitudes, audiencias de solicitudes múltiples de otra persona dentro de esa causa. Y que, y que pagó sus honorarios completos para esas audiencias múltiples con apelación, que era lo que incluía la propuesta, y no tiene nada que ver un proceso de una persona con el otro porque son individuales. Y no cobré eso licenciado, tampoco creo que sea necesario decir cuánto cobré, pero se cobró más de eso, obviamente, cumpliendo con la ley de tarifa de honorarios sin perjudicar también la línea de los cobros de honorarios que hace el resto de los abogados, porque si estamos hablando de un caso de $8 millones en total, no podemos cobrar $800 ni $8,000. Total, claramente. Perjudicaría a mis colegas, perjudicaría lo que establece de alguna manera la tarifa de honorarios, en donde uno cobra según complejidad, según la experiencia que tiene, según la cantidad de imputados, según los delitos que se imputen y los tomos. Esta es una investigación que inició con 30 tomos. No, yo le puedo decir. ¿Cada tomo tiene? Sí, así mismo. 300 páginas. Sí, total. Y tienes que llegar a audiencia, por lo menos habiendo leído la mayoría de las piezas procesales que también escuché y leí, que yo no leí. Gracias a Dios dentro de la carpeta de fiscalía está la lectura, porque usted sabe que cada vez que leemos carpeta lleva un control de lectura. Leí también por ahí que nunca la fui a visitar al penal, lo cual es también falso. Eso son declaraciones totalmente falsas de una persona que ha atacado mi imagen y mi profesionalismo. Dentro del sistema penitenciario en la cárcel de mujeres contamos con 4 libros, 2 de control de la policía y 2 internos del sistema penitenciario, en donde todo abogado que va a visitar a su cliente tiene que firmar en los 4 libros. Total. Entrada, salida, a quién va a visitar, en qué hogar se encuentra y el nombre completo de la persona. Y a mi representada se le visitó desde que llegó a Panamá, que la recibí el viernes 29 de agosto. Al día siguiente se le visitó en ADJ. Al que siguió domingo fueron las audiencias múltiples. Esa semana se le visitó una vez. La semana siguiente se le visitó también, no una, 2 veces. Por ahí escuché que no la visité después, que quedó a orden del sistema penitenciario. Eso es falso. Al día siguiente la visité, y no solo sola, sino que fui acompañada
de una colega que ella había solicitado se le llevara como una referencia, un apoyo también para seguir trabajando, licenciado, porque una vez que la condenan, que le ordenan, le conceden, mejor dicho, el trabajo comunitario y se lo revocan, seguimos, yo no hago cumplimiento, que es otra fase, pero sigo trabajando en la fase de cumplimiento para buscarle, como usted dijo, una nueva audiencia, que incluso se pidió, que está en plataforma pedida, pero que la va a ejecutar otro colega. la va a tener que ejecutar otro colega porque la persona pues ha cambiado ya 4 veces abogado. No, definitivo. En menos de 15 días. Definitivo, Lice, o sea, nosotros sí le agradecemos la participación la tarde de hoy domingo, sacando tiempo para poder participar con nosotros en la hora jurídica, en efecto. Hoy domingo también estábamos haciendo audiencia, así que hasta aquí se trabaja todos los días. Sí, para uno en privado uno no tiene límites, por lo menos para alcanzar el tema de la representación y máximo, uno tiene una humanidad y un corazón, indistintamente lo profesional, lo aspirante a lo financiero y demás, hay una especie de compromiso jurídico que se tiene. En efecto, también poder ver si le sacamos tiempo para el 19 de octubre, a ver si nos acompaña en un pequeño seminario jurídico sobre las audiencias múltiples y las medidas cautelares. Vamos a tratar de que los calendarios se encuentren, a ver si entonces hacemos la logística y compartimos con usted. Le agradecemos la visita, un gusto colega, gracias por esa explicación atinada y en efecto tratar de seguir adelante, no se preocupe, siempre vamos a tener detractores y es necesario siempre respetando las opiniones y seguir la línea de mando jurídica, profesional. Creo que, y muchos no saben, una de las cosas que tiene el tarifario honorario profesional es que se tiene que ver la condición social, económica, la complicidad del proceso, la complejidad, ese completo compromiso que se tiene y los momentos, ¿no? Le agradecemos y gracias por